Muy bien. ¿Cuántos de ustedes desean ser oro? Todo el mundo quiere ser oro, pero nadie quiere ser oro probado. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren ser oro probado? Esa es una pregunta para todos. Y el apóstol Pedro tiene una fórmula, por decirlo así, para que nosotros podamos llegar a ser lo que decimos que somos. Entonces, una de las cosas que a mí me llama la atención de las personas es cuando dicen una cosa y son otra. Entonces, nosotros queremos ser gente que dicen una cosa y hacen eso. ¿Okay? O sea, queremos ser gente de palabra y de hechos. Entonces, Pedro está hablándole a la congregación que él le está llamando la atención, a la audiencia de él, y le está diciendo lo que tienen que hacer. A ver, digan ustedes, hacer. Las buenas obras para demostrar el carácter cristiano dentro de uno. ¿Agarraron eso? O sea que hoy el sermón tiene que ver con qué. No es con lo que uno dice, es con lo que uno hace. ¿Okay? Es con lo que uno hace. Me hace recordar de los cristianos pito. ¿Saben ustedes lo que son los cristianos pito? Son los cristianos que dicen, fui. Pero hoy no son nada. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros tenemos que ser personas que sus palabras concuerden con sus hechos. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Y este apóstol comienza de una manera muy interesante. Aquí en mi Biblia dice amados. Amados. A ver, ¿cuántos de ustedes se ven como amados? Es una gran realidad de que el hombre tiene dos necesidades básicas. Amar y ser amado. Entonces, para uno tener eso que alguien le dice a usted amado, ¿qué tipo de relación tiene que tener usted con esa persona? A un extraño usted le dice, amado, ven, a no ser que sea el nombre del amado, pero ¿cómo usted ve eso? Es una relación íntima. Uno le dice amado a la esposa, a los hijos, gente bien querida. Entonces, él comienza hablándole a ellos en un estado de exclusividad. Ok, ustedes son personas amados. Ustedes son amados por Dios. Dios murió por ustedes. Dios dio su vida por ustedes. Ahora ustedes son los recipientes de eso y son amados míos. O sea, que la iglesia, el compañerismo de creyentes se amaba. Se amaba. Entonces, mire usted a la persona al lado y dígale, usted es amado. Usted es amado. Usted es amado. ¿Somos qué cosa? Amados. Entonces, hay un dicho que dice, entre col y col, una lechuga. Entonces, él les pone el sentimiento de amados. Ellos se sienten amados y entonces les dice una cosa que no concuerda. Les dice, amados, les ruego como extraños y peregrinos. ¿Cómo se sienten ustedes como extraños y peregrinos? ¿Qué cosa es un extraño? ¿Qué cosa es un peregrino? Ahora, es interesante que la palabra que se usa aquí es bien interesante. Él comienza rogándoles a ellos. Cuando usted piensa en una persona rogándole a usted, ¿cómo piensa usted de esa persona? Viene y le dice, mira, yo necesito esto. Ahora, si viene y le ruega, ¿qué está haciendo? No, pero mira, que de verdad que yo necesito eso. Please, dámelo, please. Y entonces nosotros rogamos por eso. Entonces, el apóstol les ruega a los que están recibiendo esta carta, a su audiencia, les ruega ¿cómo qué? Como extraños y peregrinos. Y déjenme decirle que no son palabras usuales en el griego. La primera palabra es paroikos, ¿ok? Paroikos. ¿Qué quiere decir paroikos?
Ustedes son unos paroicos. Quiere decir una persona que vive en un lugar, pero sin derecho a ciudadanía. ¿Agarraron eso? Personas que viven en un lugar, pero no tienen derecho ninguno a adquirir la ciudadanía. ¿Eso les suena a ustedes como algo que ustedes conocen? ¿Cuántos de ustedes, déjeme saber nada más, levante la mano si usted nació en otro país que no los Estados Unidos? Okay. Me da la impresión de que todo el mundo sabe qué cosa es un extraño. ¿Okay? Ustedes, para las personas que viven aquí, ustedes son extraños. Lucen diferente, comen comidas diferentes, son diferentes. Entonces, de esa misma manera, Pedro hace sentir a su gente. Ellos eran extraños y dicen que eran también peregrinos. ¿Qué cosa es un peregrino? Bueno, en el griego es parepídemos, ¿ok? Parepídemos, un peregrino, un parepídemos. ¿Qué cosa es un parepídemos? La mejor traducción en español es una persona que está de paso. Una persona que está de paso, que está aquí, pero usted sabe que aquí no va a estar mucho tiempo porque se va. Es un peregrino, va de lugar en lugar, peregrinando hasta llegar a ¿dónde? Hasta dónde va, hasta donde él cree que debe ir. Pero Pedro le habla a estas personas diciéndoles, ustedes son extraños en el mundo en que viven y son peregrinos aquí. Entonces, en una manera metafórica, porque en realidad no lo eran, o sea, está hablando de una manera metafórica, les está diciendo a ellos, ustedes están yendo desde un lugar donde los ven a ustedes como extraños y los ven a ustedes como peregrinos. O sea, que la gente del lugar donde ellos vivían los veían a ellos como gente diferente y como gente que no estaban ahí. ¿Para dónde iban ellos? ¿Cuál era su destino final? Vamos. Para el cielo. Ellos iban a la Santa Jerusalén, ellos iban para el cielo, ellos iban para el lugar que Dios había preparado para sus escogidos. Entonces, dos cosas para ellos era que nada se podía pegar. Nada de lo que estaba en el ambiente de ellos se les podía pegar. Entonces, ahora viene la pregunta para nosotros. ¿Qué se nos ha pegado a nosotros? ¿Qué se nos ha pegado a nosotros? Yo tenía un amigo que estaba loco con su bicicleta y no dejaba que nadie tocaba la bicicleta. Voy yo le digo, a ver, no toque la bicicleta, que eso... Hay personas que se dejan aguantar por los carros, hay personas que se dejan aguantar por la comida, hay personas que se dejan... Ahora, estamos celebrando 40 días ¿de qué? ¿Y es un tiempo de qué? De dejar. Entonces, hágase usted extraño y peregrino a todo lo que les rodea. Y acuérdense que cuando nos vayamos de aquí, ¿qué va a llevar usted en la maleta? Nada traje cuando vine, nada traigo cuando me voy. Así que vamos a mantener eso en mente. Y entonces él le dice a ellos, ¿cómo debían ustedes comportarse? Pues mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que aquellos que las calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de salvación. En el día de la salvación. O sea, que si nosotros vivimos en este mundo como extraños y peregrinos, el mensaje que estamos dando con nuestra vida está glorificando ¿a quién? Está glorificando al Padre. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por vivir nuestra vida como extraños y peregrinos sobre esta tierra. Entonces, Él le da un segundo paso a ellos para que ellos demuestren esto.
Entonces él está diciendo cómo ser gente que la gente miran y ven y dicen son de Dios, están glorificando a Dios. Esta es la primera manera. La segunda manera es sométanse. 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 ¿Ok? Por causa del Señor. Por amor del Señor. Sométanse. ¿A cuántos de ustedes les gusta someterse? A mí me encanta. O sea, va en contra de mí. Va en contra de mí. Mi tendencia es a no someterme, a enfrentarme. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tengo una situación, lo primero que hago es ¿qué cosa? Entonces, tengo que aprender ¿a qué? A someterme, a dejar que pasen las cosas, a dejar. Entonces, la realidad es que la palabra someterse quiere decir ¿qué cosa? ¿Qué quiere decir? Quiere decir ponerse por debajo de la autoridad de otra persona o institución. Ponerse por... ¿A cuántos de ustedes les gusta estar por debajo? ¿Nosotros queremos estar por dónde? ¿Y qué se nos enseña de la cuna hasta que morimos? Que uno tiene que destacarse, tienes que despuntar, tienes que levantar la cabeza. Y estamos pasando toda una vida tratando de hacer eso cuando Dios nos llama a nosotros ¿a qué? A someternos. Déjeme decirle que esa es una lección bien difícil para aprender. Quiero que ustedes sepan que aquí voy a usar un ejemplo bien interesante. Los musulmanes. ¿Okay? Los musulmanes. Ustedes saben que el Islam es su religión. ¿Saben lo que quiere decir Islam? Someterse. En árabe quiere decir someterse. Y un musulmán quiere decir literalmente uno que se somete. O sea que el Islam es la religión de sumisión y los musulmanes son gente que se someten. Y por eso es que ellos todos los días, llueve, truene, relampaguee, sacan su toallita, la ponen en el piso y ¿qué hacen? Oran, pero se someten. Van a la tierra. 5 veces al día hacen ellos eso. 5 veces al día los musulmanes se someten, se ponen en tierra y oran a su Dios. Entonces, eso es un ejemplo para nosotros, porque nosotros los cristianos, quizás la característica más patente del cristianismo sea eso de someterse. ¿Okay? Entonces, Pedro les está diciendo, ustedes tienen que someterse a todas las autoridades humanas, tienen que someterse al rey como autoridad, a los gobernadores, tienen que ponerse debajo de todo el mundo. ¿Y ellos qué dijeron? Sí, qué bueno, amén. Aquella gente tiene que haber cogido la carta y decir, ¿la vamos a votar ahora o la votamos después? Recuerden ustedes el contexto histórico donde se hallan estos creyentes. Estamos hablando del tiempo, Pedro está en Roma y en Roma está el caldero hirviendo. ¿Por qué? Porque ¿quién está en control en ese tiempo? Nerón, el emperador Nerón, que empezó muy bien y después se le fueron los rieles al tren. ¿Y cómo terminó Nerón? Entonces, él quería hacer un palacio y había un montón de edificios y cosas y él dijo, yo no sé cómo quitar esto. Dijo, ya sé. No se sabe cómo, hubo un fuego y se incendió casi toda Roma. Cuando terminó todo aquello, Nerón hizo 2 cosas. Una, construyó allí su palacio, donde él quería. Segundo, tenía que echarle la culpa a alguien. ¿A quién le echó la culpa? A los cristianos. Para que ustedes sepan a qué nivel llegó aquella persecución, que cogían a los cristianos, los impalaban en postes, le echaban brea y les daban candela. Y así alumbraban sus fiestas de noche.
O sea, que estaban esta gente en Asia Menor, donde está empezando a surgir la persecución, donde ellos están tratando de manipular, de ver, de saber, de meterse por aquí, por allá, para no tener conflicto. Y entonces este hombre viene y les dice, ¿qué cosa? Sométanse. ¿Qué palabra más fuerte? ¿Qué instrucciones más duras? Entonces les está diciendo a ellos que se sometan a todas estas instituciones. Esto es difícil, es difícil. O sea, tenemos que andar como extranjeros y peregrinos y tenemos para colmo que someternos a todas las autoridades que vengan. Mientras no estén haciendo lo que va en contra de la voluntad de Dios, tenemos que hacer lo que nos dicen. Entonces, ahora Él les dice por qué. Ahora Él les dice por qué. Les dice, miren, amados, yo les estoy diciendo que tienen que ser extraños y peregrinos. Yo les estoy diciendo que tienen que someterse, pero ahora les voy a decir a ustedes el por qué. ¿Y por qué? ¿Por qué tenían ellos que hacer esto? ¿Por qué? ¿Qué autoridad tenía Pedro que les decía a estos creyentes, ustedes tienen que andar como extraños y peregrinos y ustedes tienen que someterse ante toda autoridad? ¿Saben por qué? Por el llamado. Por el llamado. Cada uno de nosotros es llamado ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Es interesante que si usted mira en un pasaje anterior, ¿ok? Dice que somos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Dice, aquel que los llamó. O sea, que nosotros somos, ¿qué? Llamados. Entonces, ese llamado tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito del llamado? Es la vida de Jesús. La vida de Jesús. Ese es el llamado que nos insta a nosotros a ser extraños y peregrinos. Ese es el llamado que nos llama a nosotros a someternos. Ese es el llamado que nos llama a nosotros. Él lo dice bien claro. ¿Okay? Lo dice bien claro. Entonces, él empieza a hablar de estos que están sometidos. Y les dice, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Entonces, aquí incluye todo lo que tiene que ver con la sujeción. Todos tienen que someterse a las autoridades. ¿Por qué? Dices, estén sujetos a sus amos, siervos. Entonces, él haya tres ejemplos. Y los tres ejemplos que usan son, y aquí es donde los teólogos se dividen. ¿Okay? Hay algunos que piensan, no, porque ese es el problema de la iglesia, que tenían en aquel entonces. Tenían problemas con los esclavos, tenían problemas con las esposas y tenían problemas con los esposos. Hay otros que dicen, bueno, la realidad es que él estaba tratando de enseñar y buscó grupos que estaban en la congregación y que tenían necesidad de escuchar este mensaje. Y los grupos son los esclavos, las esposas y los esposos. No sé, puede que haya fricción en esos grupos, puede que no, pero lo cierto es que él les da palabras pero bien destinadas, y palabras que los dejan a ellos sin preguntas, porque ellos saben exactamente lo que tenían que hacer. ¿Por qué ha sido llamado? Dice, siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables. Ok. A los amos que son buenos y afables, los esclavos eran magníficos. Pero dice aquí, también con los crueles. O sea, aquí no hay esclavos, pero ¿cuántos de ustedes tienen jefes malos? No levanten la mano. Es horrible tener un jefe malo porque usted no sabe por dónde usted va. Y usted cada vez que dice algo lo trata mal. Entonces llega un momento en que uno se desespera.
si usted llega a la desesperación y usted está trabajando en un lugar o con alguien, ¿usted qué hace? Coge y se va. Pero el esclavo no tiene para dónde ir. Entonces, las palabras aquí vienen bastante fuertes, dice, porque tienen que estar con los que son insoportables, porque esto haya gracia, si por causa de su conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Está rematando la idea de sometimiento. Si ustedes se someten, cuando sea una injusticia, esto, ¿a quién le da la gloria? Ok, pero póngase a pensar, esto no tiene sentido ninguno. Si yo estoy sometiéndome a alguien que es injusto, me quedo yo con el golpe dado. Me quedo yo víctima. Y lo que está diciendo el apóstol es, no, así no es como es. Cuando ustedes son las víctimas, cuando ustedes se quedan con el golpe dado, le están dando gloria. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A Dios. Le están dando la gloria a Dios. Y entonces él dice, porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles, ¿qué cosa? Ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Qué fue lo que Cristo nos dejó? ¿Qué fue lo que Cristo nos dejó? Okay, vamos a poner esto en perspectiva. Jesús va a la cruz y allí da su sangre por nosotros. Allí nos salva. ¿Todo bien, correcto? Los cristianos son aquellas personas que reciben ese sacrificio, que dicen, yo recibo esto de Dios y yo me arrepiento de mis pecados y yo quiero estar con Jesús. ¿Correcto? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya ustedes dieron testimonio, ya dijeron que querían ser de Cristo, ya dijeron que recibían la sangre, ya dijeron que pusieron sus pecados. ¿Y ahora qué? Entonces, ahí viene lo difícil. Ejemplo nos dejó. Ok, ahora viene la pregunta. ¿Ejemplo de qué? ¿Ejemplo de qué? ¿A qué somos llamados nosotros? ¿Ok? Estoy seguro que ustedes se van a quedar como la gente que recibieron la carta. Ejemplo de sufrir. No es ejemplo de fiestas, no es ejemplo de reconocimientos, no es ejemplo de que mira lo que yo hice, mira donde yo estoy, mira lo que vamos a hacer. ¿Es un ejemplo de qué? De humillación. Es un ejemplo de sometimiento. Es un ejemplo de ir hacia abajo y de ahí para abajo no pasan. Entonces, lo que le estaba diciendo Pedro a esta gente es, ustedes viven como extranjeros y peregrinos. Ustedes se han sometido a las autoridades y ahora ustedes tienen que seguir el ejemplo de Jesús y hacer milagros, predicar el evangelio, cumplir con toda la ley. Sí, todas esas son cosas que hacemos, pero tienen que sufrir. Tienen que sufrir. Y como si eso no fuera suficiente, él sigue hablándoles y dice, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. O sea que era completamente, ¿qué cosa? Inocente. Completamente inocente, porque Lema dice su mentirita, Lema dice su cosa, Lema se mete por aquí, Lema se mete por allá. O sea que nadie se puede poner conmigo porque soy pecador. Pero con Jesús, dice, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia.
Ustedes no se dan cuenta de que Jesús, cuando estaba delante de Poncio Pilato le dijo, ¿y tú estás callado ahí? ¿No vas a decir nada? Y dice que Jesús enmudeció, como cordero fue llevado al matadero. ¡Wow! Tremendo ejemplo para nosotros. Entonces, el apóstol les sigue a ellos instando, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Esto viene de Isaías. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto a pastor y guardián de sus almas. O sea que ustedes andaban por ahí como ovejas sin pastor y ahora han vuelto al pastor y al guardián de sus almas, el que los llamó. El que los llamó. Entonces, él usa dos ejemplos que son bastante, ¿cómo decir? Delicados. ¿Ok? Bastante delicados. Y él se mete en la vida privada de esta gente. Dice un dicho que entre marido y mujer nadie se debe meter. Pero parece que Pedro no había oído eso en aquel tiempo. Porque él se mete con los dos pies. Entonces, de una manera muy, por decirlo así, piadosa, de una manera muy delicada, él le dice unas cuantas verdades a las mujeres. Y quiero que ustedes vean que las mujeres no han cambiado. Las mujeres no han cambiado. ¿Okay? Han pasado 2000 años y las mujeres no han cambiado. Entonces dice, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. Estén sujetas a sus maridos. Eso quiere decir que están agarradas del brazo. ¿No? ¿Qué quiere decir? Estén sometidas a sus maridos. Ok, si usted tiene un buen marido, ¿qué pasa? Es fácil someterse. Si usted tiene un mal marido, ¿qué pasa? A ver, ¿quién es un buen marido? Aquí, o sea, vamos a ser honestos. ¿Okay? Aquí todos nosotros los hombres tenemos de dónde cogíamos, ¿okay? Y las mujeres son las primeras que se dan cuenta de eso. Entonces, es muy difícil para la mujer ser. Parece que habían problemas en el tiempo de Pedro y parece que hay problemas en el tiempo de hoy también. Entonces, él le dice ¿por qué? Dice, no, o sea, que ustedes estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, porque habían otros que eran obedientes, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Vaya, ¿cuántos de aquí son mujeres que tienen maridos inconversos? No levanten la mano. Eso es para ustedes. Entonces dice que sus obras van a cambiarlos a ellos. Entonces lo interesante es que dice cómo son las obras. Dice o sea, el adorno de ustedes no sea el externo. Peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Las mujeres no han cambiado. ¿Cuáles son las cosas que le llamaban la atención? ¿Qué dice ahí? Joyas de oro, peinados ostentosos. Ok, déjeme quitarme aquí el chaquete un momentico. Yo me maravillo de cuánto tiempo se pasan las mujeres cuando van a hacerse el pelo. Porque para mí es entrar, salir y en 20 minutos parezco yo un gallo pelado. Pero las mujeres van y se pasan, y pon aquí, pon aquí, ponte allá. Y uno se queda, no dice que eso es malo. No dice que nada de eso es malo. Lo que dice es que es característica de una persona que está buscando otra cosa. La ropa, o sea, un vestido bonito vale la pena, pero hay gente que se afanan por eso. Y dice también que son cosas que causan problemas en la vida espiritual. Dice, ¿qué cosa? Dice que el adorno sea el que procede de lo íntimo
del corazón. Ahora viene la pregunta, ¿quién sabe lo que hay en lo íntimo del corazón? Dios. Entonces dice, el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, el cual es precioso delante de Dios. Así que podemos decirle a las mujeres que todas tienen que tener un espíritu tierno y sereno. ¿Ok? O sea, relax. Calm down. O sea, porque yo no sé ustedes, pero en mi experiencia, cuando yo hago algo, no, tiene que ser como relax. Entonces, él habla también a los maridos y les dice una cosa bien interesante. Dice, maridos, igualmente, okay, todo lo que dije a las mujeres, igualmente se aplica a los hombres. O sea, la mujer se tiene que someter al marido y el marido se tiene que someter a la mujer. Porque esto agrada a Dios. Dice, vivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil. El vaso más frágil, ¿ustedes creen que lo andamos trasteando por aquí, trasteando por allá? No. Oye, ese es el vaso de abuelita, déjalo tranquilo ahí, que mira aquí. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de nuestras esposas, ¿ok? Porque dice aquí que es como un vaso más frágil, y puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera con ustedes de la gracia de la vida. Y aquí viene una frase bien interesante. Para que sus oraciones no sean estorbadas. Para que sus oraciones no sean estorbadas. Pedro le está hablando a creyentes. Y yo he pasado eso, o sea, hay que ser realista. Ustedes no han estado en una situación donde tienen una pelea con su cónyuge, una buena pelea. Entonces después, ¡pum!, se tiran las puertas, ¡pam, pam! Entonces uno va por un lado, otro va. Entonces, ¿qué hago yo? No, voy a leer mi Biblia. Saco mi Biblia. Y entonces empiezo a orar. Y ahí es donde el Señor dice, oye, nada de eso. ¿Qué pasó? No, ¿cómo que qué pasó? Que usted no puede orar, usted no tiene derecho a orar, usted nada, no va a pasar del techo. Así que ve y habla con ella, arréglate y entonces ora. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas oraciones no suben porque estamos nosotros así? Entonces, él concluye diciéndoles a ellos cosas que ellos necesitaban oír. Ustedes son extranjeros y peregrinos. Ustedes tienen que someterse y ustedes tienen que seguir el llamado de Jesús, que fue nuestro ejemplo. Entonces, ¿qué más queda? ¿Qué más queda por hacer? Bueno, nosotros podíamos irnos y decir, oye, qué buen sermón. Ahora nosotros tenemos que decidir. Tenemos que decidir. Entonces yo le voy a pedir a ustedes que bajen su rostro, que cierren sus ojos y por un momento dado, piense usted, ¿cómo estoy yo viviendo mi vida cristiana? ¿Mi vida cristiana concuerda con lo que yo digo? ¿Mi vida cristiana concuerda con lo que la gente ve? ¿O estoy yo diciendo una cosa y siendo otra? La gente ve cosas en mí que no debieran ver. Entonces, estos son los 40 días de ayuno y oración. Es cuando uno deja. Entonces, ahí donde usted está, usted ore y dígale al Señor, Señor, yo te quiero entregar a ti todo lo que es lacre, todo lo que está en mi vida que es escoria, todo lo que está en mi vida que es basura, todo lo que me está a mí obstaculizando. Me quedé en brecho. Bueno, la cuestión es que usted no puede seguir adelante por algo que está en el medio. Dice la Biblia que tenemos un Padre que es presto a perdonar. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán hechos blancos como la nieve. Entonces, ore, dígale al Señor, Señor, perdóname.
Señor, perdóname porque hay cosas que me agarran a mí y me tienen amarrado. Yo quiero ser un extraño y un peregrino. Señor, yo no me estoy sometiendo. Yo tengo que someterme a las autoridades. Yo tengo que someterme a las personas que están haciendo el bien. Señor, yo tengo que seguir tu ejemplo. Yo tengo que responder al llamado de Jesús. Si hay una persona aquí que ha tomado esa decisión, que ha dicho, Señor, yo quiero obedecerte a ti, como esta gente que oyeron las palabras de Pedro. Esto me ha hablado a mí. Esto me ha hablado a mí. Ahí donde está, póngase de pie. Esto no es para todo el mundo. Si Dios ha hablado a tu corazón, ponte de pie. Ahora, es posible que tú estés escuchando todo esto, pero tú no eres cristiano. Es posible que tú quieras hoy tomar la decisión más importante de tu vida. Tú hoy quieres decirle a Dios, Señor, yo quiero ser tuyo. Yo quiero ser extranjero y peregrino. Yo quiero someterme a ti. Yo quiero responder a ese llamado. Y si hay una persona aquí que quiere tomar esa decisión, ahí donde usted está, póngase de pie. Póngase de pie. Voy a pedirle a esta persona que pasen aquí adelante un momentito y vamos a orar por ellos. Si usted se levantó, pase aquí adelante. Usted se imagina cuando Dios habla y la iglesia responde, cuando todo el mundo se humilla bajo la poderosa mano de Dios. Qué milagro tan grande, qué milagro tan grande. Así que yo los felicito a ustedes, los felicito, porque han tenido el valor de tomar esta decisión. Entonces vamos a orar. Señor y Padre, gracias por este momento que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque estamos respondiendo a las palabras de la Biblia, Señor. Gracias porque tu Espíritu está obrando en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque estamos nosotros recibiendo aliento para ser extranjeros y peregrinos en esta tierra, Señor, sabiendo de que nada de lo que tenemos vamos a llevar, sabiendo de nada de esta tierra nos llama la atención. Señor, tú nos has llamado a someternos al presidente. Señor, elíjalo o no lo elija, tenemos que someternos, Señor. Tenemos que someternos a los representantes, a los senadores, a todo eso. Tenemos que nosotros someternos de bien con todos, Señor. Porque eso te place a ti, Señor. Señor, ayúdanos a responder a nuestro llamado de ser como Cristo Jesús. Señor, nunca llegaremos a eso, pero podemos siempre imitarlo, Señor. Que cuando a Él le golpearon una mejilla, Señor, Él puso la otra, Señor. Que cuando a Él le dijeron un agravio, Él lo llevó y no respondió, Señor. Que cuando lo abofetearon, Él no abofeteó. Señor, ayúdanos a nosotros tener la fortaleza de carácter que se necesita para hacer eso. Señor, bendice a todos aquellos que están aquí, que están luchando con estas cosas, Señor. Señor, mira tú estas personas que han sentido que tu Espíritu Santo las está tocando, Señor. Señor, ayúdanos a ser siervos ejemplares tuyos, Señor. Ayúdanos a ser esposas dignas de ti, Señor. Y esposos dignos de ti, Señor. Señor, santifica tu iglesia. Guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesús pedimos esto.